Hola, buenas tardes, bienvenido al museo una vez más. En ese ciclo de conferencias que se desarrolla en este ámbito de las tardes de martes del Castril, tenemos hoy la suerte de contar con Antonio López Marcos, arqueólogo con una vastísima experiencia en distintos yacimientos del Mediterráneo occidental. Ha estado excavando en Italia, ha estado excavando en Francia, en distintos puntos de la península ibérica. Y bueno, tiene un currículum no solamente como arqueólogo, sino como investigador bastante desarrollado. Para mí especialmente es un placer poder presentarlo porque finalmente hemos sido compañeros de trabajo durante muchísimos años y bueno, pues he podido compartir con él su gran capacidad de trabajo, su gran capacidad de análisis, y es una persona que encima tiene una gran habilidad para comunicar con facilidad. Hace pocos años, en una obra que no se preveía que saliera absolutamente nada, en Guadix, justo se localizó el Teatro Romano de Guadix, sobre el cual nos va a hablar él a lo largo de esta jornada. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Andrés. Para mí también es un placer y un honor que me haga la presentación aquí en el Museo Arqueológico de Granada. Y sobre todo, antes que nada, agradeceros un 28 de junio a las 7 de la tarde venía a escuchar que os explique y os cuente en un monumento de gran envergadura, como el Teatro Romano de Guadix. He puesto una presentación un tanto amena, con muchas fotografías, para que sea un tanto dinámica, y siguiendo el hilo de esas imágenes, os voy a ir contando un poco el edificio del que estamos hablando, un edificio que debió ser imponente, porque en superficie, para hacer una comparativa, la colonia romana tiene unas 7 hectáreas de superficie, en una ciudad pequeña, una colonia pequeña, y el teatro, las construcciones del teatro, son más de 5.000 metros cuadrados. Prácticamente el teatro, con la zona urbanizada alrededor, supondría el 10% de la superficie de la colonia. Es una cosa claramente desmesurada para proporciones. Y ahora, a lo largo de la conferencia, veréis el razonamiento de por qué era así el teatro de Guadix. Sin más dilación, creo que antes de hablar del teatro romano es ineludible ponerlo en contexto de la colonia romana. Y para conocer la colonia romana o para ver el poblamiento que hay en Guadix de época argárica, tendríamos que comprender la orografía, la topografía de la ciudad. Este es el casco histórico, que tiene esta forma. En la parte alta domina la parte alta está la Alcazaba. Esta calle que hay aquí, que es la calle San Miguel, que se conoce también como el Almorejo, es una antigua rambla. Esta calle que viene por aquí, que es la que se conoce la calle Ancha, es otra antigua rambla. Y aquí tenemos dos ramblas que confluyen al río Guadix, que viene por aquí, el río Guadix. Y en el cerro, más o menos escarpado, más o menos mesetado, el altiplano, es donde hay ocupación de época argárica, 1600, 1500 a.C. Los niveles más antiguos los hemos fichado por carbono 14, no aquí en el casco histórico, sino ligeramente desplazado, medio kilómetro en una ermita, con carbono 14, con un 1825 más o menos 150 años antes de Cristo. Bueno, pues prácticamente desde principios del segundo milenio antes de Cristo hay ocupación permanente en la ciudad de Guadix. Esas pocas ciudades pueden decir que tienen una historia de más de 4.000 años de poblamiento humano. Bueno, pues esa ciudad argárica, le sucede una ciudad del bronce, una aldea de bronce final, de gran extensión, se superpone a la ciudad ibérica, y sobre esa ciudad ibérica es donde Roma funda una colonia hacia el año 30-29 a.C. La idea de fundar una colonia aquí, todos los distintos investigadores coinciden que la de Dustio es cesariana, la idea de fundar aquí una colonia es de César. Luego hay más controversia en cuándo se materializa, porque bueno, parece ser que la idea de fundar aquí una colonia es de César, después de la batalla de Munda, el 15 de marzo del año 45 a.C., contra sus rivales, cuando vence a sus rivales pompeyanos, prácticamente los derrota ya, y la idea parece ser que es de fundar aquí una ciudad, instalar aquí una colonia con veteranos de 2 de sus legiones, porque Guadix
es un lugar estratégico de paso entre la zona del Levante, Cartagena, Murcia y el Bajo Guadalquivir, y también la salida natural del Alto Guadalquivir hasta la zona de Almería, ¿no? Y es un sitio estratégico de paso. Solo hace falta ver cómo se vertebra la autovía de Andalucía, la A92. La A92 sabéis que llega hasta Guadix, después tiene un ramal que es la A92 Norte, que pasa por Chivel y va a desembocar a Murcia, y de Guadix la A92 que llega hasta Almería, por el Paseo de Fiñana. Bueno, pues prácticamente ese es el trazado que tenían las vías romanas en la antigüedad, porque Guadix es un núcleo importante, un nudo de esa comunicación de todo el sudeste. Bueno, volviendo a cuando se funda la ciudad, pues bueno, unos dicen que hacia el año 38, otros apuestan por la fecha del 31 o 29, lo que está claro es que tiene que ser antes del 27 a.C., por el propio nombre de la ciudad. La ciudad se llama Colonia Iulia Gemela Aqui. Si hubiese sido después del 27 a.C., lo lógico es que se hubiese llamado Colonia Augusta Gemela Aqui, porque el sobrino de César Octaviano se convierte en el primer emperador con el nombre de Octavio Augusto en el año 27 a.C., y la colonia se lleva su nombre. Máxime cuando Augusto mima mucho a sus veteranos, porque son los que están manteniéndolo en el poder, en ese recién creado imperio romano, ¿no? Eso es ineludible. El nombre nos da mucha más información también al respecto. Colonia es una fundación en Novo, ya os he comentado que en el casco histórico había una ciudad indígena. Para los romanos eso no hay ningún problema, la raza y se acabó, fuera. Porque la reciente campaña de excavación que hemos tenido del teatro romano nos ha mostrado la consecuencia de ese arrasamiento del oppidum ibérico por parte de los romanos. Bueno, el Gemela hace mención a esas dos legiones, y aquí el topónimo indígena, la ciudad indígena, que ya la conocemos por Ptolomeo, que la cita entre una de las 15 ciudades, cita la última de las 15 ciudades que forman parte de la Bastetaña. De Guadix hay muy poco conocimiento, hay pocas citas en las fuentes antiguas, en las fuentes clásicas hay pocas citas. Epigráficamente, los restos que han aparecido de epigrafía son muy contados, no son reflejo de la importancia que tuvo la ciudad en su momento de fundación. Y arqueológicamente, pues solo desde el año 91 conocemos ya alguna evidencia de restos romanos en la colonia. Empezamos a conocerla con las primeras excavaciones que tuve el gusto de trabajar de técnico haciendo mi cuarto de carrera con Andrés, que estaba ya de profesor en la facultad, ¿no? Empezamos la excavación. Aquí os he puesto un plano de lo que sería la colonia romana, ¿no? La colonia romana. Cada estrella son, durante los últimos 30 años, las principales evidencias arqueológicas de la colonia. Relevante el Castelunacua, que lo hemos encontrado en la colonia. Ya sabéis que el Castelunacua es el edificio principal donde van todos los acueductos, acumulan el agua y desde ahí, a través de canales, se distribuyen las fuentes de la colonia. Las termas, Fran las excavó en el año 2015, aparecen aquí las termas. Aquí también excavamos parte de una cloaca romana, 15 metros de cloaca romana, y luego distintos restos de distintas casas se han ido excavando a lo largo de estos años. Pero lo que llama la atención es, sobre todo, esta imagen, que es del principio de los 60, paisajes españoles, es muy interesante porque no es una foto cenital, sino una foto con perspectiva, y vemos todo lo que era el caserío de Guadix antes de antropizarse mucho, sobre todo en el año 63, cuando esta entrada que veis aquí se pierde y se convierte aquí una Y de acceso a la ciudad. Quien planificó eso, que es la Y que he subido ahora mismo, quien planificó eso no sabía que estaba destruyendo 2000 años de acceso a la ciudad de Guadix, porque esta entrada, es la entrada musulmana. Los cristianos la respetan, porque los cristianos, este muro que veis aquí, que se conoce como Barbacana en Guadix, es un muro, un refuerzo que hacen los cristianos para generar mayor espacio donde estaba la mezquita mayor, después de demoler las murallas,
para la catedral, respetan esta entrada. De hecho, en este muro que hay aquí, yo lo veo, porque sé que está ahí, pero vosotros no lo veis, aquí hay una salida de conducciones cristianas. Bueno, pues esta misma entrada es la que existía en época romana. Nosotros, con sondeos que hemos hecho en esta parte de aquí, a 3 metros de profundidad, no hemos encontrado parte del camino de entrada a la colonia romana. Y, bueno, pues este camino materializa, o digamos que cómo desemboca la vía romana que viene de Cartagena, que está demostrado que en el año 7, año 8 de nuestra era ya existía, porque se encontró un miliario en Cuyarbaza, con esa cronología, ¿no? Entonces tenemos que imaginarnos la vía que llega a la colonia y entra por este camino entre el teatro a un lado y el anfiteatro a otro lado. El teatro lo voy a explicar ahora. El anfiteatro nunca lo vamos a poder saber, a menos que se hagan prospecciones geofísicas, porque esa rampa que se hizo en Y ha anulado cualquier posibilidad de poder saberlo. So pena que se hagan prospecciones geofísicas y podamos terminarlo. Lo que sí podemos intuir es que ahí está el anfiteatro, porque si observáis la foto aérea, veis como esta zona de huertas, veis, está toda la zona seca y sin embargo veis aquí una especie de óvalo totalmente húmedo. Eso suponemos que lo que está haciendo es una concentración de agua, lo que nos está materializando en superficie la existencia de alguna estructura subterránea que está evitando, que está reteniendo ese agua y genera toda esa humedad. No sería descabellado pensar, porque pensar que Guadix, cuando la fundan los romanos, es una de las ciudades más importantes de todo el sudeste de la península. Sabemos por Plinio, en su Historia Natural, en el libro tercero, en el capítulo 25, en el epígrafe 25, que la ciudad de Guadix, la colonia de Guadix, junto con otra fundación que está en Lezuza, en Albacete, la colonia de Visosa, Roma les da el máximo estatus jurídico que le da una fundación fuera de Italia, que hasta hacía poco tiempo solo se daba a las fundaciones que hacía en Italia. Le da un derecho, le da el derecho itálico, ius italicum. Grosso modo, esos son unos privilegios que equipara el suelo de Guadix, o el suelo de esa otra colonia, el Visosa, con suelo de la propia Italia. Y se asientan ahí veteranos de 2 legiones. Eso ya también está consensuado. Eso más o menos lo tienen también claro los investigadores. Luego difieren si es la Legio Prima y la Legio Secunda, o la Legio Prima y la Legio Secunda Augusta, pero bueno, en todo caso son veteranos de legiones, porque las acuñaciones de moneda que emite Guadix, en el reverso, Guadix acuña monedas, 2 con Augusto, 2 con Tiberio y 1 con Calígula. Pues en el reverso de la moneda aparecen los 2 estandartes legionarios, la águila legionaria, con el nombre de la colonia y la leyenda L, Legio 1 y 2. Eso está claro, ¿no? Bueno, pues la ciudad se funda, lo primero que hace una ciudad es planificarse, las murallas, los acueductos, la retícula de la Sesplana. Roma llega ahí y ve una ciudad, un oppidum ibérico, ya sabéis todo cómo son los oppidum ibéricos, en cierto modo ciertamente un poco encastillados. Eso no es una ciudad que viven los romanos. Los romanos no pueden vivir en una ciudad como el Albaicín. Los romanos lo que necesitan es planar, aterrazar, hacer grandes terrazas, grandes esplanadas para implantar los grandes edificios y para implantar su retícula. De la retícula romana, del callejero romano, solo intuimos el Cardo que entraría por aquí. En el año 97 tuvimos la suerte también de excavar en una calle que hay allí, la calle Palacio, lo que podía ser parte de un vial que subiría en este sentido hacia la parte de la Alcazaba. Eso lo tenemos claro. En este sentido no hemos encontrado trazas de decumano por ninguna parte. Bueno, pues una vez que está trazada la ciudad, hemos visto que las grandes construcciones ya, la infraestructura, la hemos ido fechando a finales del primer cuarto, principio del segundo cuarto después de Cristo. Ya la ciudad está implantada. Y en ese contexto es donde tenemos que imaginar la construcción del teatro romano. Un teatro romano que debería ser desmesurado, ocupa toda esta terraza. Esto es una antigua huerta, se llama la Huerta de los Laos, y hemos tenido mucha suerte, porque la Huerta de los Laos, que se configura como tal hacia finales del siglo XI, no ha sufrido presión urbanística. Esto no es como en Cartagena, que necesitan demoler media ciudad para sacar el teatro. Aquí el teatro está todo íntegro dentro de la huerta, sin ninguna presión urbanística, y eso está facilitando mucho los trabajos.
De hecho, toda la parcela es propiedad municipal y va permitiendo que poco a poco se van invirtiendo con proyectos de fondos europeos, casi siempre, para poder seguir excavando el teatro romano. Bueno, pues se empieza a levantar un teatro. Y tuvo que ser desmesurado. Bueno, está la huerta, esta es la huerta también una foto del año 77, veis que aquí hay una acequia. Estos son dos terrazas, una terraza superior, la terraza inferior a 4 metros de cota por debajo, y aquí hay una acequia. Y esta acequia va por un talud de 4 metros muy inclinado, que claro, ahora lo sabemos, pero nunca podía imaginar que el talud se ha preservado porque el muro norte de la Porticus Poescaenan del teatro romano ha contenido la terraza. Por eso existía esa doble terraza en la huerta y nunca se terminó de anular esa huerta. Bueno, pues el teatro, bueno, sí, una huerta, bueno, la huerta hasta el año 92 fue huerta, en el año 92 pasó a espacio de uso público, ya veis, lo normal, para poner la feria, el zoológico, el circo cuando viene, los mercadillos de los caballos, en fin, todo lo normal, ¿no? Y en el 2007, cuando se pretendía hacer un aparcamiento subterráneo ahí, las máquinas entraron a saco, tenían la cautela arqueológica puesta por la Dirección de Cultura de que había que hacer un control de movimiento de tierra, pero ya sabemos la picaresca en nuestro país que si hay una cautela lo primero que hace el promotor es saltársela, no la respeta. Las máquinas entraron a saco y tuvimos suerte que las máquinas se encontraron con el frente escénico del teatro. El frente escénico, para los profanos, si tenéis en mente el Teatro Romano de Mérida, es todo el frontal ese de columnas, ¿no?, que es la parte trasera del escenario, ¿no? Pues entraron y no pudo romper la máquina. Una máquina de 40 toneladas se vio incapaz de romper un muro de hormigón que en la cabecera, en la parte alta, conservaba 5,5 metros de anchura con sillares de 700 kilos a cada lado. Y ahí es cuando lo pillaron. Pararon la obra y empezamos al año siguiente la excavación, el 25 de marzo del 2008, no se me va a olvidar porque el 24 es mi cumpleaños, por eso no se me olvida. Empezamos la excavación y este es el resultado de la primera excavación que hicimos. Bueno, pues en todo tipo de intervención arqueológica, ya sabéis que aquí teníamos una parcela de 1 hectárea, el parking subterráneo llegaba, todo esto iba a hacer parking subterráneo, y bueno, en Guadix, como un centro comarcal, iban a hacer un parking subterráneo para 640 vehículos. Está puesto, una ciudad que tiene 18.000 habitantes, 640 vehículos. Y entonces fue cuando aparecieron restos, bueno, hicimos un muestreo de toda la parcela, vimos el teatro, empezamos a definirlo, aparecimos aquí algunos muros que pensamos que eran restos de la Porticus Poescaenan, la zona de jardines, el espacio ajardinado, esas galerías porticadas que están detrás de la escena, que según Marco Vitruvio Polión, que es un arquitecto militar de la época de Augusto, del que no ha llegado un tratado suyo que se llama Los 10 libros de arquitectura, pues él en el capítulo 9 del libro 5 de ese tratado dice que todos los teatros deberán tener un pórtico, unos pórticos detrás de la escena que sirva para que los espectadores, si hay inclemencia meteorológica, se puedan cobijar en el interior, ¿no? En todo caso. Y pensábamos que era esa y que estaba arrasada. Fran y yo nunca llegamos a imaginar que el pórtico se conservaba, pero porque estaba construido una terraza inferior 4 metros por debajo de cota de la orquesta y se conservaba 4 metros, 5 metros enterrado. Eso nunca lo podemos imaginar cuando hicimos esta excavación. Bueno, pues ya voy a entrar a definir el Teatro de la Colonia. Esto es una reconstrucción virtual que hemos hecho del interior, de cómo sería el interior, a partir de los datos que tenemos. Las canteras. Lo primero que se estudian son primero que se analizan el entorno para ver la ubicación de la extracción de piedra más idónea para construir este edificio. Y hay 3 canteras simultáneas sirviendo de piedra al teatro romano. Unas canteras que están a 12 kilómetros del teatro al oeste del teatro, cerca del pantano Francisco Avellán. Son una cantera subterránea. Aquí veis, aquí se ven las trazas de extracción de piedra. Esta se ve claramente en los bancales de extracción, en el Alto de Molicia. Y estas canteras son de arenisca. Ahora sabéis que la olla de Guadix hace 6-7 millones de años era un mar interior, ¿no? Entonces, bueno, son todas areniscas. Las areniscas son fáciles de recortar. Entonces, además, estas areniscas tienen muchos litoclastos, tienen muchas conchas, tienen muchos fósiles marinos, tienen un grano grueso, son fáciles de recortar
y son las que se utilizan para levantar el edificio. Tú vas cortando sillares, imaginad, los sillares más grandes que llegan al teatro, 700 kilos de peso aproximadamente. Sillares de 1,80 m por 60 por 50. Ahí bueyes y bueyes, carros de sillares al teatro, y todo se llega sin devastar, y allí en el teatro se van devastando y se genera una ruina montium que luego utilizan después los romanos para aislar el edificio. Y otra cantera, esta cantera de Baco, aquí veis restos igual de la extracción de piedra, lo veis aquí, y aquí restos de sillares por sacar, que tiene un grano más fino, y de aquí es de donde los romanos labran los capiteles, las cornisas y todo lo que tienen elementos arquitectónicos que necesitan un grano más fino para detallar, ¿no? Pues imaginaros el volumen para levantar un edificio que en términos absolutos tiene 20 metros de altura, contando con que los jardines están construidos 4 metros por debajo de la cota del teatro, y el teatro le calculamos una altura de 16 metros, 20 metros de altura con un contorno de 72 metros y medio. Tuvo que ser una cosa desmesurada. Y desmesurada en el sentido en que tiene una capacidad estimada de en torno a 4.000 espectadores, 3.500, 4.000 espectadores, cuando en la ciudad no hay superficie para que vivan más de 2.500, 3.000 personas. ¿Y por qué se dimensiona ese edificio? Porque esto, ante todo, esto denota el prestigio de Roma. Este es el prestigio de Roma. Acaba de fundar una ciudad en el sudeste de la península, la más importante. Le ha dado el mayor estatus jurídico que se le puede dar a la fundación. Establece en ella a veteranos de 2 legiones. El propio Octavio Augusto, parece que una de las veces que está en Tarragona, que es la capital de la Tarraconense, modifica los límites de la provincia de la Baética con la Tarraconense. La Baética era una provincia senatorial que depende del Senado romano, con un gobernador que está en Córdoba. Pues modifica los límites de esas provincias, le quita espacio, terreno a la Bética, se lo pasa a la Tarraconense, para que en ese traslado de territorio vaya a ciudades como Guadix o Cástulo, pasen a depender directamente a la Tarraconense. Porque la Tarraconense es una provincia imperial que depende del emperador, y otra cosa no, pero Augusto mima a sus veteranos de guerra, los mima a los veteranos. Entonces, en ese contexto hay que pensar este edificio, un edificio desmesurado. Roma le da un territorio, sabemos por las apariciones de distintas epigrafías que se han encontrado por el territorio, por la zona, que intuimos que el territorio de la colonia, lo que se conoce como Águeda Citanus, llegaba casi hasta Fiñana, hasta Jaén y prácticamente hasta Inayó, y toda la cara norte de Sierra Nevada. Además, la cara norte de Sierra Nevada, que hacía más de 100 años, que Roma está explotándola, está la mina de cobre, de plata, de hierro, la está explotando ya Roma. Además, una zona muy fértil, agua todo el año, con los hielos de Sierra Nevada, las tierras son muy fértiles, son muy feraces, ¿vale? Que no dan para mucho para una gran urbe, pero sí para que los residentes ahí en esa colonia que va a fundar Roma sea capaz de abastecer a los habitantes de la colonia. Entonces, en ese contexto tenemos que ver ese edificio tan desmesurado, porque este es un territorio, este es un teatro para el territorio, no solo para la ciudad de Guadix, y eso refleja el poder de Roma, el esplendor de Roma. Por eso no escatiman en traer mármoles del Mediterráneo oriental, pórfido de allí, para decorar la zona de la orquesta, que es la zona más suntuosa de todo el edificio. La mayoría de los mármoles son de Macael, son de Almería, ¿no? Pero los mármoles que decoran la zona de la orquesta, donde está la proedria, donde colocan los asientos de mármol, donde se disponen pues la élite, los magistrados, los senadores, si están ahí, esos son tienen los mármoles más lujosos. Lamentablemente, el Teatro de Guadix le pasa como tantos edificios de la antigüedad. Cuando se abandona, porque el Teatro de Guadix, ahora estamos valorando la fecha, que está construido entre Augusto y Tiberio, hacia el año 20, hacia el año 25. Espero que el catedrático Andrés Adroé, especialista, que como ceramólogo, yo cuento con los dedos de una mano los que más saben de España. Y espero que eche un vistazo. Con esto estoy haciendo casi el compromiso. Y podamos certificar más la fecha, ¿no? Pero estamos andando ahí, ¿no? Bueno, se construyó en esa época, se abandona a finales del siglo II. Eso es muy frecuente en los teatros de Hispania, ¿no? Y lo primero que se hace es arrancar todos los mármoles,
Muchos edificios de la antigüedad han llegado a nosotros sin mármoles, porque esos mármoles se arrancan, se cuecen en caleras y se reducen a cal viva para utilizarlo como base mortero. De hecho, nosotros, en las habitaciones que hemos cavado en el siglo III, en el apórtico Poenan, cuando ya se abandona, aparece mucho mármol cocido. Dani puede dar fe de ello. Muchos restos de mármoles cocidos, ¿no? Lamentablemente han quedado. Pero bueno, entre los restos que no han quedado, sí hemos visto que son mármoles muy suntuosos. Pues bueno, las canteras. Bueno, ya tenemos la planta. Esta es la planta actual del Teatro Romano. Dos partes claramente diferenciadas. Esta es el Teatro Romano y esto de aquí es la Porticus Caenam, la zona jardinada. En superficie, estos son más de 3.000 metros cuadrados y la Porticus Caenam son 2.100 metros cuadrados de superficie, lo que tiene. Como he dicho, está construido en dos terrazas superiores. El teatro, el único sitio donde se puede construir, donde Roma puede levantar aquí un teatro, es la cara norte, la que pega al río. Porque ya he explicado que los laterales son dos ramblas. La parte de arriba sería muy costoso levantar un teatro de 16 metros para levantar toda su estructura de hormigón para el graderío. Por tanto, en la cara que mira al río es donde recortan el cerro de forma más o menos circular y planifican el teatro. Lo que ocurre que los arquitectos, los maestros de obras, se comieron el marrón de que en Guadix no es roca, es arcilla. O sea, si creemos, sospechamos, que los mismos que levantan, los mismos maestros, los mismos arquitectos que levantan el Teatro Romano de Cartagena, es el que levanta el de la colonia de Guadix. No sería descabellado pensar eso, porque ya hemos visto que hay una vía romana que comunica Cartagena de forma directa con Guadix. El de Guadix sería más reciente, 20 o 25 años después. El de Cartagena, año 5 a.C., se inaugura en el 1 a.C. 5 años. Cuando vosotros veáis el Teatro Romano de Cartagena, pensad que eso se ha levantado en 5 años. Y el de Guadix debería ser similar. Para que los que vienen aquí no se encuentran en un cerro como el de Cartagena, que es roca, tú llegas a la roca, recortas la roca, haces el escalonado, ¡pum!, ya tengo la grada. Lo más sencillo, ahora voy a levantar el escenario y Santas Pascuas, ya tengo montado aquí el teatro. Aquí tiene arcilla. ¿Y esto cómo lo solucionamos? Y luego cuando hacen el ribaje de arcilla, ellos no saben que la capa freática que ha construido de Guadix, la capa freática está muy alta. Guadix, de hecho, hasta hace poco, todo el casco histórico en época medieval, en época moderna, está llena de pozos. Y el agua a 2 metros, 2 metros y medio. Pues cuando los romanos recortan el cerro haciendo media luna, le empieza a salir agua por doquier. Y se encuentran con una laguna. ¡Guau! Menudo marrón. Y eso es lo que ya determina toda la construcción del edificio. Cimentaciones especiales, canales de drenaje. Pero bueno, el Teatro Romano de Guadix es ante todo una obra de ingeniería. Y ahí tiene algunos elementos que raramente vamos a ver en otros teatros. Bueno, pues esta es la que yo he ido explicando. O sea, aquí tenemos, por parte, bueno, la entrada, ya he dicho que son dos edificios claramente separados. Aquí tenemos el teatro, obviamente dicho, la zona del escenario, la orquesta, delante del escenario, que separa el escenario de la cavea y aquí de la cavea. De la cavea se conserva, es la parte que peor se conserva del teatro. Lamentablemente siempre en los teatros es lo más visual, porque tú no puedes tener orquesta, no puedes tener escenario, pero si tienes un graderío, tienes un teatro. Lamentablemente el de Guadix se conserva muy mal y vaya a ver más adelante cómo se conserva, ¿no? Unos pasillos de entrada, ¿veis? Pasillo de entrada curvo, es otra particularidad del Teatro Romano de Guadix. Los pasillos de entrada curvos están así trazados para poder soportar mejor las presiones y los empujes del graderío, porque en todos los teatros las entradas, los aditus maximi, son lineales, porque al fin y al cabo un teatro es la plasmación en piedra de esa ceremonia al triunfador que se hacía antes, lo que son las tribunas y cómo pasan el vencedor o a quien se le hace la ceremonia de ensalzamiento, y eso está materializado en los teatros romanos, por eso tiene esas dos entradas paralelas al escenario. En el caso de Guadix es curvo, podría soportar los empujes, porque la arcilla no tiene capacidad portante para el peso del peso del edificio. Entonces tiene que ser curvo para que soporte mejor el empuje. Curvo, de ahí desembocaríamos en la orquesta, la plataforma de la orquesta, ahora pondré una imagen más a detalle, os la explicaré, la zona del graderío, y esto, evidentemente, igual el gemelo que el reflejo es este canal, que aquí, a principios del siglo II, se construye un canal de drenaje
y se construye en esta parte de aquí porque por aquí iba la Rambla del Almorejo, una rambla, la rambla esa que hemos explicado al principio. Luego tiene el Postcaenium, que es espacio de uso privado del Teatro Romano, que está detrás del frente escénico, y ya el pórtico, la Porticus Postcaena, estas serían la entrada. Bueno, toda esta parte de aquí, esto que veis aquí, esto que había aquí en el centro, imaginaos que no existe, pues son construcciones del siglo III, cuando el teatro ya se abandonó como edificio monumental de espectáculos. Estas son construcciones posteriores. Este es el muro de fachada, esta sería la entrada. Tú, una vez que pasas la entrada, atraviesas los jardines. Nosotros ahora mismo, este es el trazado que tenemos, después de las últimas excavaciones que hemos hecho, veis que aquí al norte nos falta una galería, porque aquí no hemos encontrado el cierre de los muros con unas puertas. Lo que intuimos, sospechamos, es que porque estas habitaciones laterales no tienen acceso directo a los jardines, solo tienen acceso a ellas por el norte. Lo que sospechamos es que una vez que atraviesa los jardines, aquí encontraría una puerta central que te permite, una vez pasa los jardines, pasa a una galería en el norte, que en un extremo tiene la puerta de entrada a aquella habitación y en otro extremo la otra habitación. Y lo que sospechamos, igual, esto ya, hasta que no nos cabemos, no sabremos a ciencia cierta, es que todo el muro que vería aquí sería una especie de logia, una arcada, una galería, mirando al río, que está 50 o 60 metros más hacia adelante. Es una solución que adoptan, por ejemplo, en Verona. El Teatro de Verona, la parte que mira al río, son arcadas, porque tú no construyes un muro cuando tienes la belleza paisajística detrás, de zonas frutales, zonas muy frondosas, un río, tú esa vista la mantienes. Y lo que sí es necesario es que tiene que haber algo, para que genere un deambulatorio desde el Postcaenium por las galerías laterales, todo alrededor, a modo de cuadripórtico. Eso es casi seguro. En la zona de los jardines se aborda cuando ya el teatro está empezado, ya está, no creo que llegue a estar levantado del todo, pero al menos ya está en gran avanzado proceso de construcción. Y ahora explicaremos por qué, explicaré por qué intuimos eso. Bueno, una vista, una panorámica, la zona del escenario, un escenario 40 metros de largo por 8 de ancho, 320 metros cuadrados de escenario, la orquesta y la zona de la cavia. Las murallas medievales, Torreón del Ferro, esta otra torre, esta la antemuralla de Barbacana, aquí hay otra torre, el dibujo de la topografía de las murallas, en la cara norte de Guadix es toda una línea recta, salvo aquí, que tiene un retranquillo hacia un arco, para salvar el vacío que tiene el graderío. Porque cuando cuando la Andalusía están levantando estas murallas, ellos estaban viendo físicamente los cimientos ya del teatro, porque son los últimos que están expoliando ya los cimientos. De hecho, aquí veis, veréis otra imagen ahora mejor, aquí hay un montón de, que la voy a pasar ahora mismo. Bueno, veis, aquí veis que hay algunos sillares desprendidos. Eso estaban arrancados, lo estaban arrancando y no le dio tiempo de llevárselo, porque en ese momento de la Rambla de San Miguel, la Rambla de Almorejo, vino una tromba de barro de 2 metros de lodo y lo cubrió todo con 2 metros de lodo. Y en ese momento frenó el expolio que los andalusíes estaban haciendo ya del teatro. Pues gracias a eso, a esa inundación, finales del siglo XI, principios del XII la estamos fechando, los restos que tenemos llegan hasta nuestros días, si no, no hubiese quedado prácticamente nada. En la zona del escenario, veis cómo es el frente escénico, donde han puestas todas las columnas, la altura de las columnas, el frente de columnas. Veis que el escenario, este es el Murus Pulpiti, lo que separa el estrado de la orquesta, el Murus Pulpiti, y con una decoración de casetones rectangulares, con un casetón semicircular en el centro, con las escaleras para subir desde la orquesta hasta el escenario, y veis que hay aquí estos 2 muros longitudinales que sirven para apoyar el forjado de madera del escenario, para que apoyen las vigas, porque la luz que tiene, el ancho que tiene son más de 8 metros, y el escenario terminaría combándose.
Entonces las vigas apoyan aquí. Y a ver, esos dos muros, forman tres espacios longitudinales, tres especies de fosos, porque lo que hay ahí es un semisótano donde está toda la tramoya y todos los mecanismos que funcionan dentro de las representaciones teatrales. Tenemos tres fosos. El primer foso que es el foso del aula EU. Veis que este foso tiene aquí pequeñas poternas. Esas sirven para que cuando tú estás aquí en el foso central puedas entrar al foso lateral y hay aquí, veis aquí, esto de aquí que veis, una zapata, aquí otra zapata, es el foso donde está el telón, donde se guardan los postes que están sujetando el telón. Ahora pondré unas fotos con mayor detalle. Luego el zona central, que aquí no ha quedado muy aquí, veis restos de un encaje de un torno que mueve y tensiona las poleas y las maromas que funcionan con la subida y la bajada de los telones. Y esta parte de aquí, que es el foso del siparium, el de los decorados, porque el movimiento es telón baja, decorados están subidos. Es el movimiento de las representaciones teatrales. Y, bueno, pues toda la zona cubierta del escenario donde se realizan las representaciones teatrales. El muro del KN Front estamos a nivel de cimiento, pero imaginaros la potencia de los cimientos, porque ya os he dicho que se encuentran con una laguna, y tú cómo vas a levantar un edificio, un muro que va a tener un frontal de 16 metros de altura. Tú necesitas hacer unos cimientos acorde con la estabilidad que tú necesitas para darle a ese muro. Y para eso, fijaros qué cimientos tiene. Tienen 3 metros de cimentación y en la base de cimentación el muro que en la cúspide aquí, en la parte superior son 5,5 metros, en la parte inferior son 7,10 metros de anchura, con sillares de 500 y 600 kilos de peso que dan la estabilidad a todo ese frente escénico que tiene 48,5 metros de largo de una punta a otra. Bueno, este es lo típico, una imagen, he puesto esta imagen un poco pintoresca. Eso es lo que nos encontramos en el escenario cuando lo excavamos en el año 2008. Cuando tú vas expoliando un edificio, eso, cuando miréis esta foto antigua de los teatros, veréis que la zona del escenario, la zona de la orquesta, siempre está llena de basas de columnas, de capiteles, pues son elementos que no tienen capacidad para utilizar la cimentación por la forma irregular. Entonces se van quedando ahí tirados. Y eso fue lo que encontramos en el año 2008 cuando excavamos. Veis aquí algunos fustes de columna, veis esta piedra, veis este elemento arquitectónico que tiene esos dos encajes, ¿los veis? Esos dos encajes. Estos son las piedras, los sillares, perdón, que se colocan en la parte trasera y ahí es donde encajan las vigas que soportan la tablación del escenario. Bueno, hemos recuperado de todo el murus pulpiti todo el remate de cornisas que tenía. Todas las cornisas que ahora están expuestas en la zona de recepción de visitantes, están puestas todas al hilo, ahí, y donde se ve perfectamente las molduras de la cornisa hacia el espectador y la parte interna con los encajes para las vigas de cada pie romano, unos 30 centímetros, vigas que tienen un canto de 15 centímetros de medio pie romano, y te genera pues todo el armazón para montar encima el escenario. Bueno, otra vista, bueno, aquí ya veis los elementos como aparecieron. Bueno, pues veis cornisas, estas son las cornisas que remataban el murus pulpiti, algún capitel, aparece también un capitel corintio que hay por ahí, bueno, base columnas, restos de una fuente, bueno, pues todo ahí apilado. Y el hiposcaenium, lo que yo decía, la fosa del telón, que quizás es lo que no ha quedado todo y es lo más interesante, ¿veis? Aquí veis uno que da, otro que da, otra. Son 5 zapatas, sillares de 95 centímetros por 95 por 90, cuadrangulares, con una perforación en el centro cuadrangular de 27 centímetros, medio centímetro de sillar hacia abajo, que a su vez está montado sobre otro sillar, que a su vez está en otro, así, hasta una profundidad de 2,30 metros. Eso no costó mucho excavarlo, sobre todo a Daniel. Se pegó ahí 2 semanas para poder excavar eso. Y solo pudimos excavar que es el que veis aquí, porque los otros dos, cuando estábamos excavando, le metíamos la pica para poder retirar el sedimento, excavarlo y después sacar el sedimento con una cuchara, arriba a flote al agua, porque eso continuamente tenemos que estar sacando agua, salían los tacos de madera, porque en los otros
las vigas de madera romanas estaban rotas dentro. Entonces solo pudimos cavar este. Por otra cosa no, pero el teatro romano, al tener tanta agua y al tener un sedimento tan arcilloso, la madera orgánica se conserva perfectamente. La madera se conserva perfecta. Pero perfecta. Pues ahí estaban los postes y esto lo pudimos cavar. Y lo que nos sorprendió más es que cuando metimos la cámara para hacer un barrido de imagen desde arriba hasta abajo, encontramos que a 1,5 metros de profundidad nos encontramos este recorte en la cara interna del sillar, veis con mucho limo aquí en esta parte, porque el foso del telón, donde encajaban los postes, bajan para abajo hasta 2,30 metros, pensando que tenemos un semisótano de 1,60 metros, 70, absoluto, 4 metros, son los postes que sujetarían todo el telón, 4 metros. Pues bueno, vimos que aparte de para coger los postes, sería para drenar. Y estos son los canales que partían de los encajes del telón, de los encajes del telón, partían hacia el centro y iban a desembocar por ese desagüe central que estaba en el ala occidental del escenario, por ahí desaguaba. Luego está el canal, veis el canal, está el trazado, por debajo de los sillares veis el techo, todo esto, todos son sillares ciclópeos, por aquí sí hay el trazado del canal. ¿Qué ocurre? Que este canal, con una gran inundación que se produce hacia el año 15, el año 20, cuando se está construyendo el teatro, el pórtico, destroza todo el sistema tuvo que ser tan escandalosamente grande la gota fría, que los sistemas de drenaje del teatro romano los destroza, los colmata. Y entonces los romanos cuando reforman y construyen el canal de drenaje que os enseñaré a continuación. Bueno, el muro, he puesto una imagen del muro púlpiti. Otra particularidad del teatro de Guadix es que el muro púlpiti, todo el front púlpiti, el frontal del muro, está decorado con frescos. Aquí veis estos 3 niveles de frescos, evidencia clara de que el teatro tuvo que estar en uso. Pues algunas veces me han preguntado, ¿pero el teatro llegó a funcionar? Si sufrió una inundación que destruyó toda la zona de la pórtico y el graderío no quedan trazas de él porque está todo expoliado, ¿de verdad se terminó de construir el teatro romano de Guadix? ¿Estuvo en uso? Pues claro, si tú tienes 3 niveles de pintura, evidentemente el edificio está en uso. La más reciente es esta de aquí. Este es el nicho semicircular central y esta es la más reciente, que podéis ver, podéis ver aquí 2 líneas horizontales, aquí 2 líneas verticales, todo esto un color rosáceo homogéneo, y esto lo que hace es un engaño visual, un trampantojo. Son como casetones enmarcados por esas líneas verticales y horizontales con un color homogéneo para que parezca de lejos losa de mármol. Porque esto es una reforma del año 100. Estos ya no tienen, estos ya están. El taco está vacío. Estos ya no tienen pasta. Porque quien le ha construido el teatro ha sido Roma. Roma, tío, ha puesto la pasta. Una ciudad tan pequeña no es capacidad para montar este teatro. Y suponemos que Roma tiene que ser bien el emperador, bien alguien de la familia imperial o bien alguna sociedad económica vinculada al emperador quien pone el dinero, porque en todos los teatros del Imperio Romano que tiene un pórtico pues caenan similar de Guadix, no una galería porticada ahí detrás de la escena o un pasillo porticado que conecta con el foro, no, un cuadripórtico de 2.000 metros cuadrados. Solo hay una veintena de teatros en todo el Imperio Romano, una veintena de teatros. En la península ibérica hay 3 y el de Guadix 4. Un espacio similar a este tiene Itálica, tiene Mérida, tiene Cartagena. Fijaros qué ciudades os estoy diciendo. Cartagena, Itálica, Mérida. En Francia hay 3, en Italia 10, uno en Grecia, 2 en el norte de África y Guadix. Con eso comprendéis lo que yo os decía de la importancia que tiene la ciudad de Guadix, una ciudad pequeña, pero de gran prestigio social y político. Bueno, pues esto ya, como decía, 100 años después, estas mostizas y hacen pues una chapuza de este tipo, ¿no? Bueno, aquí cuando estamos buscando parte de la orquesta, aquí cuando estamos definiéndola, porque ella estaba cubierta por lodo, utilizamos una carcha para definir bien los sillares. Y esta es una vista cenital de la orquesta, una ortofoto cenital, no es una ortofoto, no es una vista cenital, es una ortofoto de la orquesta. Aquí veis, bueno, pues todo el murus pulpiti, aquí veis perfectamente lo que yo decía del encaje del telón, de los postes del telón,
y faltaría toda la solería de mármol, y aquí es donde están las gradas esas preferentes, la proedria, que es donde están los asientos esos para los magistrados y para las élites locales. Veis un montón, sobre esta plataforma, desprovista ya del mármol, veis infinidad de agujeros, que son para el encaje de las máquinas elevadoras. Pues tú tienes que estar levantando sillares, bien para el graderío, o bien para el murus pulpiti, el remate, o para el frente escénico, de media tonelada, algunos sillares de media tonelada de peso. Necesitan máquinas elevadoras potentes. Y todos son similares, excepto uno, este de aquí, que es rectangular. Eso para nosotros es importantísimo para comprender el edificio, porque es el punto de replanteo del edificio, es el punto cero. Ese es el lugar donde el político de turno hoy en día hace el agujero, mete la una con los periódicos del día y la tapa. Es el punto de replanteo. Esa es la punta del compás, la punta que traza todo el semicírculo, el reposapiés de la orquesta, porque tenemos 19,70 metros de diámetro. El punto que traza toda la orquesta, se mete toda esta plataforma de sillares. ¿Por qué se meten cientos de toneladas de piedra ahí en la plataforma de la orquesta? ¿Por qué? Porque si nosotros quitáramos todos esos sillares, nos encontraríamos debajo un paquete de medio metro de rudo, de piedra de gran tamaño, que está haciendo una función drenante, porque eso está evitando que los sillares se queden hincados sobre el barro de esa zona fangosa que encontraron los romanos cuando estaban excavando, construyendo el teatro romano. Y eso permite que cuando sale la capa freática se drene perfectamente. Y además, y sobre todo, y más importante, da estabilidad y soporta los empujes de las gradas inferiores. Está haciendo el empuje para las gradas inferiores. De hecho, la calle que hay, nosotros terminamos de excavar en el teatro en el 2014, en enero de 2015 fue demoledor, porque todo el paseo de arriba se desplomó, 40 metros se desplomó entero del paseo. Fue un trauma para la ciudad porque perdieron el paseo, todo aquello fue peligrosísimo. Tuvimos suerte de que no moría nadie, porque hasta esa misma mañana habíamos estado trabajando al pie del talud del muro, y se vino abajo todo el muro entero, 40 metros de calle entera se desplomó, porque estos sillares que veis aquí, fijaros este canal que hay aquí, veis que tiene puntos, que ese servía para poner la valla de la primera grada, del apoyo de la primera grada. Pues veis que el canal continúa, pero aquí desaparece. Bueno, pues todos estos sillares se desplazaron, porque la curva no estaba completa, se desplazaron hacia adelante y se estabilizó toda la calle entera, para que veamos la función de soporte que tenía la parte de la orquesta, y servía para pues soportar todo el empuje de la grada inferior del teatro romano. Tenemos suerte también, porque veis aquí, los árabes, ya después de quitar todos estos elementos de reposapiés, ya hicieron aquí un agujero para empezar a romper y levantar sillares. Y ahí vino esa inundación, y gracias a eso se ha mantenido esto. El aditu, que he puesto una imagen del aditu, voy a pasar ahí largo, voy a ir más rápido porque al final, cuando diga hablar de la pórtico, me va a quedar el tiempo justo. El aditu oriental con el canal de drenaje. El canal de drenaje tuvimos que excavarlo porque, fijaros, esta imagen es el mismo encuadre. Esta imagen cuando terminamos de excavar en agosto de 2008. Y esto cuando íbamos a empezar a excavar un año después. El agua nace ahí, era una lámina de agua. Se hizo prácticamente ya en una zona de aves acuáticas, poco más o menos. Y nos vimos obligados, la única solución que teníamos hoy por hoy era poner en funcionamiento el canal de los romanos, construido por los romanos hace un año, a principios del siglo II, excavar el canal, que lo excavó Fran, porque entonces cogía dentro del canal, ahora está difícilmente que coja. Pues excavó el canal y lo recuperamos, y bueno, y lo pusimos ya en funcionamiento. Veis, aquí está el canal, todo el trazado del canal, haciendo la curva, porque ya habéis visto que los aditus tienen la entrada curvas. Estas zonas de registro son donde estarían las tapas de alcantarilla, donde tú quitas la tapa de alcantarilla, le metes un manotazo al esclavo para que lo metas dentro, para que te limpie el canal,
para mantener el canal totalmente operativo. Y esta es la galería de drenaje en funcionamiento. Evacúa cada día de invierno de 15 a 20 metros cúbicos de agua, la galería, pues ya lo tenemos controlado y constatado. La cavea, de la cavea solo se nos conservan parte, y ahora vaya a ver esta imagen, se nos conserva parte de las 6 gradas inferiores, las camas donde iban apoyados los sillares, porque los romanos, una vez que han estabilizado toda la plataforma de la orquesta, poniendo esos grandes sillares, ponen el reposapiés, lo que hacen es después del reposapiés ponen un anillo de mortero para que sirva de apoyo. La primera grada se apoya en el reposapiés y en la cama, ese anillo de mortero. Lo que estáis viendo aquí son los anillos de mortero donde apoyan los sillares. Aquí tendríamos otro sillar de aquí a aquí, otro sillar de aquí apoyando aquí, otro apoyando aquí, aquí, y así va levantando al menos hasta la 6ª grada. Por encima de esta cota, el terreno natural arcilloso está nivelado. A partir de ahí, todos sillares sería. Y digo que todos serían sillares y no habría obuscamentiquio, al menos aquí, en esta parte, en la zona central del graderío, porque si hubiese obuscamentiquio o estructura de hormigón, se hubiese quedado. Porque tú no expolias, el hormigón no lo expolias, ¿qué haces con eso? No, tú expolias los sillares, pero el hormigón no lo expolias, el hormigón lo dejas ahí. Pues bueno, aquí una vista, ahora estamos trabajando hemos tenido suerte también porque se conserva la base de la escalera central, siempre en medio, la base de la escalera central, una escalera intermedia y una, veis aquí, una de las laterales. Hemos tenido suerte. Un graderío con 5 escaleras y 4 sectores de graderío, 4 cunéis. Le estimamos que tendría una IMA cávea de 14 gradas, 6 gradas para la media cávea, y luego la suma cávea donde van las clases menos favorecidas, menos privilegiadas, los que no son ciudadanos, pues le calculamos otras 6 o 8 gradas. Y luego la Porticus pues caena. Lo que hemos visto durante la grabación de este año, abordamos la excavación, lo que yo os comentaba, pensando que estos muros no existen, pues son del siglo IV, esta sería la entrada, aquí quedan restos de la puerta monumental, se llegaba a los jardines, se atravesaría por aquí por una puerta y se llegaba a las habitaciones laterales. Esa es la planificación. ¿Cómo se construye? Una vez el edificio se está levantando, la parte trasera del frente escénico, donde está el postcaenio, se recorta en talud y entonces ellos empiezan a construir desde aquí hacia adelante. Porque estas habitaciones no son cristopórticos realmente, porque prácticamente no son subterráneas, solo son semisótanos, que tienen una diferencia de cota con los jardines de escasamente 40 o 50 centímetros. Pero lo que están haciendo es preparando la plataforma para tú generar después, para que ellos generen por encima una galería que dé toda la vuelta alrededor de los jardines centrales. De hecho, esto que veis aquí, esta boquedad, no es una puerta, esa es la ventana de la parte de atrás. De todas formas, ahora os voy a poner otra serie de fotografías. Una vista ya, una perspectiva. Veis todo esto fue lo que se quedó sin. Empezaron a construir toda esta parte, la galería laterales, las puertas, empezaron a trazarlas, faltaba construir toda esta parte de aquí. Y en el momento que ya están construyendo esto, que están recortando, faltan echarlo en luz, todavía no habían echado los suelos de las habitaciones, no habían hecho los revestimientos. Los sillares están a medio de pastar, viene una inundación de la Rambla de San Miguel, que además nos sorprendió mucho. Cuando hicimos el carbono 14 al principio, hicimos prueba de carbono 14, nos daba las maderas un siglo III, II a.C. Los geomorfólogos del INME me llamaron una noche a las 10 de la noche, ¿esto cómo puede ser? Y ya le dimos nosotros la explicación. Porque cuando viene la tromba de barro, esa gota fría, que sabemos que tuvo en agosto, julio, agosto, porque hemos encontrado numerosas huesas de melocotón dentro del barro, se conserva perfectamente,
hueso melocotón, piñas piñoneras, hemos sacado enteras dentro del barro, pues eso tiene que ser agosto, pues la gota fría arrastró tanto barro y tanto cieno que arrastró todo el destierre que están haciendo los romanos en el casco histórico, echando fuera los destierres, cargándose el ópido ibérico. ¿Dónde los tiran? A las ramblas. Y si viene una gota fría y te arrastra todos esos lodos, todas esas tierras, ¿a dónde van a meterse todas esas tierras? Al pórtico, que es la parte más deprimida, en esa parte, la mayor depresión que tiene. Por eso nosotros en los barros encontramos cerámica desde el siglo IV a.C., con cerámica ática, hay campaniense, y la más reciente, a falta de verificarlo, son sigilatas itálicas que están a caballo entre Augusto y Tiberio. Nos están mostrando el arrasamiento del ópido ibérico y cuando se está construyendo la más reciente, la cerámica que va del 15 al 20, del 15 al 20-25, es la que nos está dando la fecha de cuándo se está construyendo el teatro y el pórtico. Bueno, aquí veis la parte de la entrada, la puerta occidental, tenemos toda la jamba ya devastada. Veis, después de la primera inundación, aquí veis restos, esto es un tablón de madera, esto es un tablón, 90 centímetros, 85 centímetros de tablón, por 30 de ancho y un canto de 3 centímetros. Sobre los barros de las inundaciones, los romanos nos meten tuberías de drenaje. Aquí veis la alcantarilla de la habitación de la galería occidental, que claro, el suelo lo iban a echar a esta altura, y cuando estaban, bueno, veis aquí sobre los lodos, la trinchera, veis aquí frente sobre los lodos la trinchera para meter las tuberías de drenaje, las veis aquí para meter las tuberías de drenaje. Pues en ese momento, cuando iban a echar el suelo, veis aquí la plataforma, aquí hemos encontrado, bueno, estos sillares están devastados, ya recortados, ¿veis que están puestos en basto? No le dio tiempo ni empezar a cortarlo, lo iban a recortar. De hecho, en este empedrado que veis aquí, con mortero, hay un tablón, la base del andamio. ¿Cuándo encuentras tú en un edificio romano la base del andamio? Porque lo que estamos viendo aquí, hemos tenido la suerte de ver, de que ha quedado utilizado un momento concreto del edificio, cuando se está construyendo. Clavos tenemos para montar la ferretería, más o menos, haciendo una parodia de compañero. Madera. Os voy a poner, aunque ya lo vuelvo otra vez. Mirad, la imagen que os ponía, los sillas iba a estar. ¿Veis aquí la madera con las cuñas puestas? Las cuñas tienen clavos aquí, para la base del andamio. ¿Veis aquí? Acaban de retirar los tablones de los encofrados. Esta es la aguja de apoyo del encofrado. De hecho, que no se ve muy bien, pero aquí está la ranura para poner el palo vertical. La cimentación. Y en ese momento viene una segunda tromba de barro. Y la segunda tromba de barro, fijaros, 2 metros de barro. Y lo que yo decía, os he dicho que nosotros hemos visto que empiezan a construir de la parte más alejada hacia el teatro. Fijaros cómo se sedimentan los estratos de barro, ¿los veis? La inclinación. Fijaros aquí la inclinación. ¿Por qué? Porque lo que tiene es un talud formalizado por los romanos para que darle fortaleza al teatro hasta que no tenían de levantar la pórtico. Y todo esto se queda colmatado. En ese momento tiran la toalla y suben la cota de los jardines. Creemos que esas habitaciones que iban a funcionar a modo de semisótano se quedan abandonadas. Y entonces solo funciona ya la galería superior, la que se convierte en el cuadripórtico. ¿Por qué? Porque ellos han generado 2 galerías laterales para levantar la plataforma arriba, pero ha llegado el río, la rambla, y se lo ha rellenado todo, de 2 metros de lodo. Que hay un pórtico, muchas veces me han preguntado, ¿pero se termina de construir la pórtico? Pues seguro que se termina de construir la pórtico, aunque no nos han quedado evidencia, porque las construcciones que se construyen en el siglo III, cuando una vez el teatro está abandonado, en el espacio de la pórtico no han destruido cualquier rastro de la misma, pero estamos seguros que se construye porque
Los romanos, ¿veis esta paquete que veis aquí, marrón? Es un nivel de compactación romano con los detritus de los sillares de devastar, esa ruina montium que tienen, lo utilizan para compactar y darle estabilidad a lo que van a construir sobre los lodos. Y todo ya se queda ahí enterrado con los lodos, en los lodos, no terminan de sacar los lodos. Y bueno, luego tenemos, pues bueno, el terreno que suponemos fértil de la huerta. Fijaros cómo aparecen las maderas, lo que yo quería deciros. Mirad, las maderas se conservan perfectamente porque hemos sacado infinidad de maderas. Aquí tenéis restos de una cáñamo, de una suela de cáñamo, restos aquí de cuñas de madera. Aquí veis maderas dentadas para trabarse con otras. Una polea de construcción, han aparecido varias poleas de la construcción. Bueno, pues estos son el reflejo de toda esa inundación y el momento que estaba construyendo todo el edificio. Os he puesto antes imágenes de la galería oriental. Bueno, pues la galería, cuando empezamos a excavarla, ahí nos encontramos ya, cuando empezamos a excavarla, un capitel corintio, basas áticas, y luego ya, al bajar ya no encontramos los niveles de los lodos. ¿Hasta dónde llegaron los lodos? Y que fue lo que dejó que hizo que las habitaciones nunca, al menos la parte, el semisótano, nunca llegara a funcionar. Y aquí ya veis la habitación totalmente excavada. Veis que la habitación, esa es la misma desagüe que hemos visto por el otro lado, que nunca se llegaron a echar los suelos, porque todo se quedó cubierto, al menos hasta esta cota, se quedó cubierto todo de lodo. Bueno, aquí lo veis como estábamos excavando, el alzado que conserva. Esto que veis aquí es lo que yo decía que era la ventana. La puerta está en esta parte de acá, que lo veis en el otro extremo. Esta es la ventana trasera para iluminar la parte posterior de la galería de 22 metros de largo. En este caso esta está tapiada porque esto es prácticamente el último momento de ocupación de la pórtico. Esto se tapia cuando se mete en el interior un sarcófago de piedra. Y si se tapia una puerta es porque la habitación tenía que tener techo. Si no, tú no tapias la puerta. Es otro dato que tenemos, que la pórtico sí se llegó a terminar y llegó a estar pues con galerías construidas con sus galerías porticadas. ¿Veis el fuego que tiene? Conserva. Aquí sobre los barros, los romanos porque esta parte es la más cercana al río, a la rambla. Lo que hacen los romanos es meten en las trincheras de construcción de los muros, meten una cama de piedra, encima colocan los sillares, que va a ser el apoyo de toda la elevación de mortero encofrado. Ya veis, son alzados 60 centímetros de alzado. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, pues casi 3 metros 60 de altura conservada. Bueno, la imagen que os he puesto anteriormente, la imagen que he puesto también de la inundación, ¿no? Y la galería oriental, que sí la hemos podido definir en planta, esa está dentro de la excavación. La otra está dentro del recinto, pero los dineros de los fondos europeos ha dado para lo que ha dado, y eso lo dejaremos para otro proyecto, para otra subvención. Hemos excavado toda la habitación 21,80 metros. Esto que veis aquí, lo veis aquí perfectamente, es el muro de fachada desplomado. Por eso sabemos que la pórtico debió tener al menos casi 10 metros de altura. Por aquí tenemos 4,75 metros de elevación y aquí tenemos 4,80 metros caídos. Son 8 líneas de cajones de encofrado. Y se conserva esta parte porque en un momento dado, cuando el teatro está abandonado y se construyen estas habitaciones en el siglo IV, se adosan las habitaciones al muro de fachada. Y el hecho de tener esa habitación adosada al muro de fachada ha hecho que los otros muros del pórtico se fueran desmoronando, se fueran arruinando, pero esto se conservara. Y llega un momento que el muro se desploma hacia adentro y ahí lo tenemos todo, el muro entero caído. Aquí tenía una mejor perspectiva de eso que yo os decía, de esa ventana trasera de la habitación, que es la que tenemos aquí. Y el otro extremo, bueno, pues aquí cuando excavamos la habitación, vimos, ahí diferimos algunos de los excavadores en la interpretación, pero la interpretación que yo transmito ahora es que, ¿veis este muro que está zapado aquí? Bueno, esta columna, esta base ática, estaba para ponerla. ¿Veis que el muro de fachada tiene 60 centímetros? Sin embargo, un muro interior tiene 95. ¿Y eso cómo puede ser? Porque este muro de fachada es un muro, no tiene
no tiene fuerza portante, tiene que tener capacidad portante. Sin embargo, este de interior tiene que tener para poner las columnas para la logia que está abierta a los jardines. De hecho, esta basática que está aquí iba puesta en esta zona de acá. Están preparadas para ponerlas. No se llegan a poner nunca porque viene la inundación, y aquí veis la inundación, lo tremenda que tuvo que ser la inundación, porque veis aquí, perdón, los troncos de los árboles. Eso es una inundación cualquiera. Y yo mi interpretación es que después de la primera inundación, claro, cuando están dando tanto barro, tú tienes ya hecho los muros, cierres de los jardines, te están dando esa oleada de barro del lodo, lo que hacen es, se van al otro extremo y zapan los muros para que el lodo que salga por aquí pueda salir por otro extremo. Y entre todo ese arrastre que está teniendo, pues también se cuelan pues, troncos de árboles, que son los que tenía aquí. Hasta aquí llega la inundación, todo expuesto los romanos lo rellenan y entonces ya anulan, pues, fijaros, la puerta, ¿veis? La tapian. Pues esas habitaciones ya no van a usarlas. Y se construyen el pórtico en la parte a nivel de primera planta. ¿Cómo se materializa eso? ¿Veis aquí? Ahora hay una buena perspectiva de ese muro caído. ¿Cómo se materializa? Bueno, con ese segundo pórtico se hace un gran canal, ¿veis el canal? ¿Veis? Longitudinal, un gran canal, que tendrá, en el siglo III tiene otro uso diferente. Aquí os pongo la imagen del Teatro Romano de Cartagena, para que os hagáis ya una idea, para que veáis en imagen lo que yo he ido contando en palabras. Estas galerías son las galerías que yo he explicado que estarían cegadas, con la ventana al fondo, con la entrada en esta parte de acá. Se entra atravesando los jardines, se entra a la galería norte y se comunica con las habitaciones laterales. Todo está cegado. Y esta galería que veis aquí es la que deambula por todo, en plan, generando un cuatripórtico a nivel de primera planta. Esto para que os hagáis una idea. Estamos trabajando ahora en la reconstrucción virtual, estará a punto de salir en 2 o 3 semanas, con la empresa Idios Media, un proyecto financiado por la Delegación de Cultura, y entonces toda esta reconstrucción ya la tendremos. Pero bueno, hoy quiero poner esta imagen para que veáis plasmado lo que os contaba yo antes sobre las fotos de la excavación. Y ya tenemos la planta, ya tenemos perfectamente definida la planta. Esta es la planta a nivel 0, la entrada esa que he dicho en curva, la orquesta, el escenario. Este espacio, veis lo que yo contaba, la entrada a los jardines, la puerta para generar este espacio que tiene la entrada a las galerías laterales con su ventana en la parte trasera. La parte de arriba no está cerrada, son columnas, generando una vista panorámica sobre el paisaje circundante a la cara norte. A nivel, esa es la planta baja, y ya a nivel de primera planta ya se genera ese cuadripórtico. Alrededor, estos son los muros esos que veis, que yo he explicado que tienen 90 centímetros de espesor, donde han puesto la base columna, y te genera este cuadripórtico a nivel de primera planta, que es la que funciona las puertas, las valvas regias, los hospitales, que por donde salen las actores a escena, el escenario, bueno, y ya la parte baja del graderío, parte intermedia, la parte superior. La parte superior, aquí 12 metros por encima de la orquesta, que estamos seguros que estaría rematado por un pórtico en suma gradaciones, una galería porticada en la parte de arriba, para que así se nos quede un teatro totalmente homogéneo en altura, pues al fin y al cabo es una gran caja de resonancia, porque le calculamos que al frente escénico, en función del diámetro que tiene la orquesta, de 19,70, le calculamos una altura de 13,92, que con el tornavoz que está rematando para que amplifique el sonido, esa visera de madera que tienen los teatros, que vemos en los teatros clásicos, la visera de madera, pues haría unos 16 metros de altura. Claro, si aquí nos sale 12 metros de altura, porque hemos visto que tenemos las gradas inferiores, y como tenemos gradas inferiores, tenemos la huella y la contrahuella. Tú ya vas sumando, y con el diámetro que tenemos, que son 72,40 para ser exacto, con 48 para ser exacto, pues más o menos te generan altura. Por eso sospechamos que debe tener un pórtico en suma gradaciones para generar una altura que estaría cercana a los 16 metros. El teatro, a partir del siglo III, el teatro se convierte en una cantera, los jardines se ruralizan, se empiezan a construir muchas habitaciones intermedias, de las que solo no han llegado los cimientos. Aquí se construye una fuente,
Aquí en medio hay una serie de edificios en batería, que el más interesante es un molino de agua construido a mediados del siglo III. Aprovechando el gran canal del pórtico, del segundo pórtico, construyen aquí un muro de dique, un muro de presa. El canal lo rompen para que haga la rueda de molino. Aquí tenemos el encaje del gole del molino, que el otro está aquí, ahora poniendo una imagen, y bueno, y aquí tenemos el encaje del tornillo que funciona con la zona de molienda que está ahí arriba, y bueno, y aquí unas escaleras tenéis para subir a la planta de arriba o para bajar a la zona. Este muro está completo, desde aquí ellos podrían entrar y quitar los frenos que tuviera la presa de los sillares para el canal, para que fluyera el agua, y aquí tenéis una vista del otro extremo. Y aquí es donde veis perfectamente cómo está el otro encaje del eje de la noria que voy aquí, y aquí estaría la noria del molino este del siglo III. Este no he llamado la atención, bueno, no he hecho ninguna referencia, veis que el muro sur, que es el muro sur tiene un sistema mixto constructivo de mortero y bloques de arenisca. Los bloques de arenisca, este muro tiene 60 centímetros, no tiene la capacidad portante que tiene el muro que hemos visto, que tiene 95, por eso tiene todas estas columnas de sillares, para que sirva de apoyo a las columnas que os he explicado antes, que hemos visto en esa imagen del Teatro Romano de Cartagena, de las columnas apoyadas equidistantemente, en este caso 370, una de otra, para el apoyo de las columnas que irían aquí. Bueno, aquí os traigo una serie de imágenes, un depósito de una fuente que se pone ahí, de esos niveles del siglo III, y ya el último momento que hemos visto ya, que hemos detectado, es dos enterramientos en la habitación, en la galería occidental, esa que se tapiaba la ventana que os ponía yo antes, un sarcófago con un enterramiento. No hemos encontrado la mitad del sarcófago y la mitad del cuerpo. La cabeza, los brazos, algún fémur y algunas costillas. El otro no está erosionado. Y en este extremo vemos también tapado con una laja de cerra, una fosa hecha contra el muro, otro enterramiento. Lo último ya, de ocupación del canal, hacia finales del siglo IV. El canal ha seguido utilizándose esporádicamente, pero ya ha perdido esa estructura de canal, y ya de hecho lo que tiene es, fijaros, de seguir pasando el agua ya, pero ya todo sedimentado. Veis aquí la cubeta con los lodos, de ir pasando puntualmente agua por el canal. Esto ya es finales del siglo IV, principio del V, y entonces ya el teatro como tal, ocupado, con ocupación, se abandona. Y en ese momento lo que sí sigue es el teatro como cantera, aprovisionamiento de material. ¿Veis? Siguen exponiendo sillares, veis aquí los sillares separados, aquí los cimientos están puestos a soga y tizón, lo que hacen es quitar la cara externa de la soga para ir cortando los tizones y trayendo los pies. Donde hemos encontrado trincheras de expolio, todo el material que aparece en el interior es musulmán, es andalusí. En ese momento está ocurriendo todo, el teatro sigue expoliándose, y cuando viene otra tromba de barro, otra inundación, y fijaros el resultado de esa inundación, veis los microestratos, veis aquí los microestratos, el barro, o veis aquí la capilla, y en ese momento veis todo el barro, todo se queda cubierto con 2 metros y metro de lodo, y entonces ya se abandona. Eso es finales del siglo XI, y entonces es lo que ha llegado hasta nosotros. Y a grandes rasgos, este es el Teatro Romano de Guadix, y con esto espero que a los que no conocéis primera mano, vengáis algún sábado a las 10 de la mañana, que de aquí a final de año estoy explicando las excavaciones, hacer una visita muy amena, muy agradable, y enfrente que está el Granadú, un mesón que se tapea de maravilla, nos tomamos una cervecita con su buena tapita de jabón, y con eso, y generando la gana de visitar el monumento, doy por concluida la conferencia y agradeceros sobre todo que un martes 28 de junio estéis ahí conmigo. Muchas gracias por todo. Como dije, Antonio no defrauda. Su capacidad de comunicación es impresionante. ¿Hay alguna pregunta, algo que queráis intervenir? Antonio, en la orquesta se ve los sillares parecen bastante ordenados y tal.
Sin embargo, en la parte, corrígeme, no sé si es la oriental o la occidental, creo que es la occidental, hay una trama que no sigue digamos, el trazo hipodámico del resto de los sillares. ¿A qué se debe? Pues, Andrés, sospechamos que lo que pasa es que no podemos, es difícil poder excavar esa imagen que tú me dices. Esta es, esta de aquí. Mira, se ve parcialmente aquí que los sillares están puestos a soga. El canal llega hasta acá. No sabemos si cuando se construye el canal de drenaje, este canal de drenaje, que está en la arqueta, veis aquí, estos son los dos sillares que decía, porque la mina llega hasta aquí, hasta el canal de drenaje llega hasta aquí. Aquí estaría la escalera, todo que sube. No sabemos si esos dos que se construyen eso es para captar agua de la parte más hacia adentro. Y es difícil que lo podamos averiguar, porque por lo angosto que es este canal, no podemos excavarlo ahí, porque no da para que pueda entrar una persona, por muy pequeña que sea. Y luego tenemos también el hándicap, que la otra opción que teníamos era que intentar por aquí averiguar algo. Tampoco podemos solucionarlo. Lo que sí os podemos decir es que todo el agua que entra aquí en este agujero, en esta oquedad, sale por la arqueta. Entonces, Andrés, no sé, sospechamos que cuando se hace la reforma del canal, igual cortan aquí y cambian esto y ponen estos sillares, porque aquí haya también un canal subterráneo. Porque, y eso lo hemos visto ahora, aquí tenemos una surgencia de agua ahora mismo, que nos está complicando mucho, y de hecho, estos sillares de aquí tuvieron ese movimiento hacia adelante, porque el agua fracturó, la humedad fracturó la parte baja del graderío y hizo que los sillares se fueran hacia adelante. Por eso sospechamos que esto lo pusieron para captar un manantial de agua que surgiera ahí después de esa gran inundación. Eso es lo que sospechamos. Lamentablemente no vamos a poder verificarlo. Pero sí, claramente se ve que rompe la linealidad que tiene el sistema constructivo. Muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta del público? Y más. Solo hemos encontrado como elemento más destacable parte de la grada de mármol de la Poedria. La Poedria está rematada, donde están puestos los asientos de mármol, está rematado con una balustrada, un barteu que lo separa de los espectadores. En uno de los laterales hemos encontrado un remate que es la garra de una fiera, de un león, pero el expolio de los mármoles es sistemático. Arrasan con todos los mármoles, porque Guadix tiene muchas construcciones después del siglo III y siglo IV, tiene muchas construcciones, muchas edificaciones. De hecho, por encima del teatro, ahora se va a construir un solar que ya lleva abandonado de hace 20 años y tiene muros allí que reutilizan sillas de teatro romano a mediados, finales del siglo III. Entonces, todos los mármoles los arruinan. Hemos tenido mala suerte ese aspecto, pues está todo arrasado. Y lo que hemos encontrado sobre todo, muchísimo material, porque después de la inundación, los romanos elevan la cota de los jardines y de las zonas laterales, y el material no sale por toneladas. Porque los rellenos romanos, pues en unos sondeos que hicimos en el muro de fachada, para quitarle presión de los rellenos al muro de fachada, en un sondeo que tenía 5 metros de ancho por 8 de largo, 1,5 toneladas de material. La cerámica la echábamos en sacos de obra. Una excavación donde tú echas la cerámica en sacos de obra de la construcción de los residuos constructivos, ¿no? Pues ánforas por doquier, restos de paredes con frescos, monedas, aparece fauna, cerámica de todo tipo, pues son los rellenos que meten los romanos. Dentro del teatro, pues sobre todo prácticamente muy poco material. En los niveles de expolio musulmanes, mucha cerámica musulmana, incluso los niveles de la inundación era muy paradójico que la poca cerámica que ha salido está casi entera, pues están hincadas en el barro, de tirarla de la parte de arriba, de tirarla al lodazal y quedarse hincada. Y
y solo en el escenario se ha encontrado algo de material. ¿Por qué? Porque el escenario, cuando se abandona, la madera se pudre, pues se convierte en un basurero. La zona de escenario se ha acumulado mucha basura. Pero en cuanto a mobiliario arqueológico así imponente, no hay. Hay mucha cantidad, pero no hay nada espectacular. Me gustaría saber cuáles son las siguientes actuaciones a corto y a largo plazo en el futuro. Pues, por lo pronto, ya lo han dicho de la institución de la Consejería de Cultura, que es la que tiene la tutela del patrimonio, que si no hay un plan de actuaciones futuras no podemos seguir así intentando apagar fuego. Porque hasta ahora nosotros lo que hemos ido excavando o se han ido desarrollando proyectos en función de las necesidades que generaba la excavación o la expectativa de investigación. Y nos ha dicho que no, que hay que hacer una planificación y en función de esa planificación y a ver hacia dónde caminamos. Eso de entrada. Segundo, la Junta de Andalucía ha dicho que ya se acabó de excavar, que hay que hacer un proyecto general de investigación, que sin un proyecto general de investigación no van a seguir utilizando actuaciones, porque hasta ahora prácticamente todas las actuaciones han sido proyectos de musealización, pero no han llevado parejo fase de investigación. Y la fase de investigación que desarrollamos es la que nosotros sobre el terreno vamos haciendo, pero falta mucho por hacer. Ahora mismo del teatro, en la última campaña que hemos desarrollado, los últimos 6 meses de la Pórtico, hemos recuperado 5,5 toneladas de material. 5,5 toneladas, 250 cajas de esas enormes Europa, de las grandes de museo. Eso es difícil de gestionar si no hay un proyecto general de investigación, y eso nos está pidiendo ya desde la Junta de Andalucía. En el futuro, sí, se puede hacer. La ventaja que tenemos es que todo el teatro está dentro del recinto de propiedad municipal, que no va a tener incidencia en la musealización con los viales o con edificios que hay al lado. No, todo está allí, es factible, pero le falta mucho dinero. No he puesto la diapositiva de la pasta, ¿vale? Ahora mismo el Teatro Romano lleva invertido desde que se apareció en el 2008, incluyendo la excavación del 2008, incluyendo la compra de los terrenos y la indemnización que se le dio a la empresa constructora del parking como lucro cesante, que fueron 571.850 euros en marzo del año 2011, se ha invertido hasta ahora en el Teatro Romano 2.265.000 euros. Los parangones siempre son malos, pero cuando tú ves el Teatro Romano de Cartagena, tú piensas que en el Teatro Romano de Cartagena se han invertido 40 millones de euros. Y el Teatro Romano ha sido una migaja. La capacidad de inversión que tiene el Ayuntamiento, Guadix tiene 18.800 habitantes, administrativamente no llega a ser ni ciudad, con lo que eso supone para la financiación municipal. Hasta ahora los proyectos que se han desarrollado han sido proyectos gestionados y subvencionados a través del Grupo de Desarrollo Rural. En el 2014-2015, con fondos FEDER, se invirtieron 320.000 euros, que es donde se excavó toda la orquesta y la zona del escenario. Y ahora la Pórtico Poscaena, también dentro del Programa de Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, 90% de financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Rural, el FEADER y la Junta de Andalucía, 260.000 euros, con el que también se ha hecho una página web y una guía que no la he podido traer porque hasta la semana que viene no estará en la calle ya impresa. ¿Vale? Lo que quiero decir con esto es que el Ayuntamiento tendrá que presentarse a proyectos similares para poder continuar con las excavaciones, porque lo único que se le permite ahora mismo, lo único que puede hacer ahora es, con el plan de fomento de empleo agrario, hacer el mantenimiento anual del teatro. Escorrentía, retirada de hierba, perfiles que se deterioran, eso es lo que se está haciendo ahora mismo. Ahora también, gracias a los fondos New Generation, esto de turismo sostenible, se le ha dado al Ayuntamiento de Guadix 250.000 euros para hacer un pequeño centro de recepción de visitantes en el teatro, que es lo que el próximo se va a abordar. Pero sí que el camino es muy largo. Empecé a excavar hace 14 años, con 39, tengo 53, al paso que voy, yo no termino de excavar el teatro. Lamentablemente, al paso que vamos. Y eso es. Pero que sí que con todo es un edificio espectacular verlo. Porque sobre todo vemos un edificio entero en planta. No está seccionado por ninguna construcción moderna, está todo en planta.
Cualquier profesional de la construcción, arquitecto, aparejador que viene allí a ver el teatro, se queda maravillado, porque lo ve todo. Y ahora con el pórtico de Boscaena, es que ve hasta los restos de los encofrados, la base del andamio. Vale que no tenemos esculturas, pero ¿cuántas esculturas hay en el Imperio Romano? Miles, miles, miles. Sería un teatro más con esculturas. Pero ahora, ¿cuántos teatros tienes tú? Que tú tienes materializado y fosilizado la construcción, que estamos levantándolo. Y ahí está todo materializado. Que no te digo yo que la sandalia de cáñamo esa sea del romano que salió escopeteado cuando vino la tromba de barro. Pero tenemos materializado ahí un momento concreto del monumento. Y eso difícilmente lo vas a encontrar en ningún teatro del Imperio. Es el principal valor del Teatro Romano de Guadix. Y eso, merced a eso, os vuelvo a insistir. Un sábado a las 10 de la mañana os espero por allí, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? Pues ojalá que nuestros responsables culturales sean capaces de ver esa cosa que tú dices. Muchísimas gracias por compartir con esa ilusión, con esa capacidad, todo tu saber. Gracias, Antonio. Muchas gracias a vosotros.